El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. Juan capítulo 12 nos presenta a nosotros la conclusión del ministerio público del Señor Jesucristo. Hasta el capítulo 12 hemos visto 3 años y medio del ministerio público de Jesús. El capítulo 12 marca una transición notable, porque a partir del capítulo 12 entramos a cubrir una semana restante en el Evangelio de Juan. Es decir, el apóstol Juan nos presentó 11 capítulos cubriendo un espacio de 3 años y medio de la vida de Jesús y su ministerio público. Y ahora en capítulo 12 se produce la transición, donde el apóstol se va a concentrar en los detalles, en los pormenores, en los incidentes de la última semana llamada la Semana de la Pasión. Es interesante que en los primeros 3 años y medio del ministerio público de Jesús, vemos a Jesús con una gran oportunidad. Pero ahora en la última semana, a raíz de la persecución que se inició, si ustedes recuerdan, en el capítulo 5, cuando Cristo sanó al paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 5 la sanidad se tuvo lugar en día sábado? Y a raíz de esa sanidad, y luego posteriormente en capítulo 9, la sanidad del ciego de nacimiento, encontramos que los judíos religiosos, los incrédulos, iniciaron una etapa de oposición, de hostilidad, si quiere, de persecución. Por eso, el capítulo 12, al final del Evangelio de Juan, tenemos una oposición. Y Cristo, de un ministerio popular y público, se convierte ahora para desarrollar un ministerio privado y específicamente con sus discípulos. En el capítulo 12, marcando esa transición, leemos en el versículo 1, 6 días antes de la Pascua, es decir, una semana antes de la crucifixión. Ahora, en este capítulo 12 vamos a ver 4 eventos importantísimos. Primero, el ungimiento de Jesús, los primeros 8 versículos, la entrada triunfal, luego tenemos la visita de los griegos y terminando el capítulo 12 hasta el versículo 50, desde el verso 37 al 50, la conclusión del ministerio público de Jesús. Ahora, en los primeros 8 versículos encontramos el ungimiento de Jesús. En los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, de manera en particular, Marcos hace un contraste en cuanto a cronología, es decir, la ubicación del evento. Juan, por ejemplo, presenta el ungimiento al principio del ministerio de Jesús. Marcos lo presenta al final. Juan lo presenta al principio, o sea, antes de la entrada triunfal. Marcos al final. Juan menciona que el ungimiento tuvo lugar en los pies. Marcos menciona que fue en la cabeza. Marcos, por su parte, omite el nombre de la persona que ungió a Jesús. Juan menciona que el nombre de la persona fue María. En los versículos 1 al 8, vemos a varias personalidades muy importantes. Tenemos a Lázaro, Marta, María y Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús. Leamos el texto para tener una idea más precisa. Verso 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro, aquel que en capítulo 11 resucitó de los muertos. Entonces, verso 3,
María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, noten, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Noten la pregunta de Judas. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Interesante, varias personalidades durante el ungimiento de Jesús. Y de manera en particular me llama la atención de Judas Iscariote. Cuando dice el texto en versículo 3 que primero el perfume era 1 libra y era de nardo puro. El texto original utiliza un adjetivo. El adjetivo puro, aquí en este texto, puro, viene de una palabra griega que es pistikos. La idea, hay por lo menos 4 interpretaciones, que esta palabra písticos o el adjetivo se refiere que el perfume realmente era una esencia, era algo puro. Con razón Judas Iscariotes pudo valorar y evaluar el valor del perfume. Recuerde que Judas era el tesorero del grupo, era el que tenía a su cargo hacer las compras y la inversión del dinero. Cuando Judas vio el perfume y la fragancia del mismo, pudo inmediatamente, como un hombre ya acostumbrado al negocio, de valorar el precio del perfume con el cual fue ungido Jesús. Esto de puro, el adjetivo, parece también, algunos piensan que la palabra original, písticos, piensa de que era un perfume de pistacho, es decir, el olor, la fragancia era del pistacho. Pero algo interesante es que Judas valoró el perfume en 300 denarios. La Biblia nos enseña que en los tiempos de Jesús, el salario de un día de trabajo era el equivalente a 1 denario. En otras palabras, Judas dice, el valor de este perfume es de todo un año de trabajo. Para Judas era algo increíble, poco razonable, el que María invirtiera todo un año de salario, y noten, en los pies de Jesús. Para Judas no tenía sentido, no tenía valor, pero noten el texto que señala que la pregunta de Judas, la reacción, no era tanto por cuidar el tesoro, sino porque era ladrón. Interesante cómo en el ungimiento de Jesús, en este primer acontecimiento que menciona el capítulo 12, durante la última semana de Jesús, cómo la persona de Judas resalta. Ahora, yo leo en el Salmo 41:9, algo interesante. En el Salmo 41:9, vamos a ver en capítulo 13 la traición misma de Judas. Pero dice en el Salmo 41:9, ya estaba profetizado. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esta profecía se cumple literalmente en la persona de Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús. Pero noten algo interesante en la entrada triunfal, versículos 12 en adelante. El siguiente día, recuerden la cronología de Juan. Juan escribe su evangelio señalando su punto específico, demostrar la deidad de Jesucristo. Y él sigue una secuencia de eventos como todo un periodista, todo un reportero. Y en capítulo 12 dice 6 días antes. En versículo 12 ahora va a decir el siguiente día, una secuencia, noten. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús había venido a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle,
y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hijas de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Aquí literalmente Jesús cumplió la profecía de Zacarías capítulo 9, donde ya se presentaba en términos proféticos la entrada del Mesías a Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un asno. Lo interesante es que en todo este acontecimiento, noten ustedes, en el ungimiento, uno de sus discípulos, traidor, se enojó de que una inversión de todo un año de salario se invirtiera en los pies de Jesús. Y muchas veces esa es la tendencia nuestra. No podemos entender el valor de invertir lo que tenemos en las cosas y en la persona de Jesús. En este momento, durante la entrada triunfal, el mundo entero está diciendo: Hosana, Hosana, bendito, elogiando, glorificando al Señor. Pero noten el verso 16. Estas cosas no las entendieron ni siquiera sus discípulos. Qué interesante, el cambio, el juego de situaciones, las reacciones en el círculo de los discípulos. Uno se enoja. Cuando el mundo clama en la entrada triunfal de Jesús, aún sus discípulos no podían discernir la magnitud del cumplimiento de la profecía de Zacarías, cuando el mundo dice: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, en versículo 20, tenemos el tercer evento dentro de esta última semana, en capítulo 12, y es la visita de los griegos. En verso 20 dice que había ciertos griegos. La palabra griegos aquí es la palabra helenista, es decir, estos griegos eran judíos que venían a la fiesta. Recuerden que la Pascua era la primera fiesta del año de los judíos. 7 fiestas anuales celebraban los judíos, pero 3 de ellas tenían carácter obligatorio. Y la Pascua obligaba a que todo judío varón de 12 años arriba y que viviera dentro de un radio de 20 millas a Jerusalén, por la ley tenía que hacer acto de presencia en Jerusalén. Y estos griegos eran los judíos que habían asimilado más la cultura helenizante, es decir, se habían adaptado más a la cultura griega. Eran judíos, traían todavía el trasfondo religioso judío, pero su manera de pensar era más impactante, o había sido más influenciada por la cultura y el pensamiento griego. Pero noten ustedes estos judíos, verso 20. Había ciertos griegos, helenistas, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ahora, para los judíos, llegar a Jerusalén durante la Pascua tenía también otro significado. Leemos, por ejemplo, en capítulo 11, el versículo 47, el pensamiento latente durante la celebración. En 11:47 nos dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Los mismos religiosos sabían que si los romanos llegaban a percibir que la entrada de Jesús a Jerusalén lo identificaba como el Mesías, había la expectativa mesiánica que durante la fiesta de la Pascua el Mesías iba a hacer la liberación, iba a producir la liberación del pueblo de Israel bajo el imperio romano. Así que durante la fiesta de la Pascua vemos a los griegos helenizantes, los judíos, llegar también en búsqueda de Jesús. Noten, verso 21. Este grupo de helenistas se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Desde el capítulo 1 notamos cómo Juan menciona muy consistentemente la vida de Felipe y de Andrés, discípulos de Jesús. En capítulo 1 vemos a Andrés, por ejemplo, introduciendo a su hermano Pedro a Jesús. En el mismo capítulo encontramos a Felipe introduciendo a Natanael a Jesús.
En capítulo 6, cuando el Señor multiplica los panes y peces, fue a Felipe a quien el Señor preguntó: Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe dice: ni siquiera 200 denarios bastarían para darle de comer un poco a uno de ellos. Y dice la Escritura en ese capítulo 6 que Cristo preguntó a Felipe para probarle. Luego es Andrés quien encuentra a un muchacho con 5 panes y 2 pececillos y lo trae a Jesús. En capítulo 12, los hebreos helenistas se acercan a Felipe y le dicen: Señor, queremos ver a Jesús. Lo interesante es que Felipe, en vez de introducir a estos hebreos helenizantes a Jesús, fue y le pregunta a Andrés: ¿por qué sería? Yo pienso que entre los discípulos, durante el desarrollo, el transcurso del ministerio en compañía de Jesús, cada uno de ellos fue desarrollando un hábito o un estilo peculiar de su persona. Y yo creo que Felipe aprendió y pudo distinguir que Andrés fue el discípulo experto en introducir individuos y personas a Jesús. Y noten ustedes, verso 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Noten ahora la reacción de Jesús, verso 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora. El Señor Jesucristo, notamos en el Evangelio de Juan, vivió en la tierra, ministró en la tierra, pero con un itinerario y un horario celestial o divino. En capítulo 2, cuando faltó el vino y María le pregunta y le dice: ¿no tienen vino? Jesús le dice: mujer, mi hora no ha llegado. En capítulo 7, durante la fiesta de los tabernáculos, sus hermanos le insinuaron que él subiera a Jerusalén e hiciera algunos milagros para que la gente creyera que él era el Mesías. Y la respuesta del Señor fue: mi hora no ha llegado. En capítulo 12, con la visita de los griegos, el Señor dice: mi hora ha llegado. Y ahora en capítulo 13 notamos, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado. Es decir, el Señor Jesucristo planificó, organizó su ministerio bajo un itinerario y un tiempo divino. Notamos, verso 23 nuevamente en capítulo 12. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el resto del capítulo, comenzando en el verso 37 hasta el 50, tenemos la reacción de los judíos incrédulos. Es decir, que el capítulo 12 nos presenta durante la última semana de Jesús 4 eventos importantes. Primero, el ungimiento de Jesús y la reacción de Judas. Segundo, tenemos la entrada triunfal y la reacción de los discípulos. Los discípulos no entendían que la entrada de Jesús a Jerusalén y el pueblo clamando Hosana, Hosana, era un cumplimiento literal de la profecía de Zacarías capítulo 9. Con la visita de los griegos, Jesús dice: mi hora ha llegado. Y ahora el cuarto evento es la reacción de los judíos incrédulos. Noten ustedes que en capítulo 12, verso 10, este complot, esta trama, esta hostilidad iba aumentando, iba en un grado proyectándose cada vez peor. Noten, verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, no solamente a Jesús, pero también a Lázaro. En el mismo capítulo 12, noten ustedes el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí. Noten que Juan siempre, desde el punto de vista de los judíos, siempre señala a los religiosos, a los fariseos. En capítulo 1, la comisión que fue a ver a Juan el Bautista, fariseos. En capítulo 3, la persona que entrevista a Jesús, Nicodemo, principal de los fariseos. En capítulo 5, cuando el Señor sana al paralítico de Betesda, confronta a los fariseos. En capítulo 8, confronta a los fariseos. En capítulo 9, confronta nuevamente a los fariseos. Y aquí también es el grupo del Sanedrín con mayor hostilidad al ministerio de Jesús. Noten, verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada.
mirad, el mundo se va tras él. Noten la hostilidad progresando, verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El capítulo 13, ahora hasta el capítulo 17, nos introduce con el último, o una serie si quiere, de discursos de despedida de Jesús. Y el capítulo 13 contiene de manera en particular el octavo discurso. En este discurso el Señor Jesucristo va a hablar de dos cosas fundamentales. Número uno, sobre la humildad y sobre la traición. Noten ustedes en el capítulo 13, versículo 1 al 17, Cristo va a hablar acerca de la importancia de la humildad. Veamos el ambiente de este discurso. Verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Noten verso 2. Y cuando cenaban, noten ahora el ambiente. Como el diablo, primera mención de Satanás con su nombre, noten, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Interesante el ambiente durante esta semana, ya días nada más. Vemos un ambiente sumamente hostil. Judas nuevamente aparece en el cuadro. En verso 2 dice que Satanás primero puso en el corazón de Judas. Pero en el versículo 27, Satanás entró en el corazón de Judas, noten, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Durante este discurso, que es una serie de discursos de despedida, el primero de ellos se centraliza en la humildad y en la traición. Y notemos la actitud de Jesús a pesar de esto. Verso 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Es decir, Cristo ahora va a proceder a lavar los pies de los discípulos para darle una lección objetiva. Hay algo que el capítulo 13 sobre este discurso de la humildad omite Juan. Y es que en Lucas capítulo 22 había surgido una discusión entre los discípulos de quién de ellos sería el mayor. Y es a raíz de esa discusión que Cristo comienza a discursar sobre la importancia de la humildad. Y luego de presentarle él mismo como ejemplo de lavarle los pies a los discípulos, incluyendo a Judas, el que le había de traicionar, nos deja una lección objetiva y práctica cuando en verso 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Una lección objetiva sobre la humildad. Y luego ahora sobre la traición. Verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Lo interesante que encontramos es que en el Salmo 41, verso 9, encontramos la profecía de que alguien del círculo de Jesús o del Mesías lo iba a traicionar. Interesante que literalmente esta profecía se cumple en la persona de Judas Iscariote. Lo que me llama la atención es que en Salmo 41, aunque estaba la profecía allí, no se menciona el nombre. Sin embargo, se cumple en la persona de Judas. ¿Por qué? Porque esta profecía se iba a cumplir en la persona de aquel que estuviera dispuesto a ceder su corazón para llevar a cabo la obra de Satanás. En otras palabras, la profecía, aunque omitía el nombre, sin embargo se cumplió en la persona que estuvo dispuesto a hacerla y llevarla a cabo. En este capítulo 13, Jesús nos enseña de la importancia de la humildad, de servir unos a otros, y también nos enseña de la importancia de la fidelidad.
Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección. Un nuevo horizonte se abre para ti. Ahora tienes la oportunidad de capacitarte para servir mejor al Señor. El Seminario Bíblico Río Grande, ubicado al sur de Texas, te ofrece un programa de 4 años en teología bíblica y además cursos por correspondencia. No dejes que el sol se ponga. Para más información, comunícate con nosotros. Seminario Bíblico Río Grande, 4300 Sur Business 281, Edimburgo, Texas, 78539, Estados Unidos. Escríbenos hoy mismo.